Hola, en esta serie de videos voy a tratar de explicar los principales conceptos de la estática en dos dimensiones, de la manera más rápida y concisa posible, con la finalidad de que se puedan entender los conceptos de una manera simple. El primer concepto que tenemos que ver de la estática en dos dimensiones son las componentes de las fuerzas. Normalmente para representar las fuerzas se van a utilizar los vectores. Cuando nosotros tenemos una fuerza cualquiera, la representamos por una flecha, que es un vector. Esta flecha tiene varias cosas importantes, una que es la magnitud, otra que es la dirección y otra que es el sentido. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es cuánto vale. Si esta fuerza vale, por ejemplo, 100 newtons, esa es su magnitud. Su dirección y sentido están dados por hacia dónde va y qué inclinación tiene, es decir, su ángulo y hacia dónde va. Ejemplo, esta misma fuerza puede tener la misma dirección, que es el ángulo, pero puede tener sentidos distintos. Si en lugar de ir hacia acá, fuera hacia acá, tendría el sentido contrario. Ahora, ¿qué son las componentes? Como podemos tener infinidad de inclinaciones en las fuerzas, lo que se acostumbra a hacer es a cambiarlas todas las fuerzas a un sistema de referencia. Lo más común es que usemos el sistema de referencia XY, que es el que todos conocemos. No es el único, pero es el más común. En el sistema de referencia XY, lo que vamos a tratar de hacer con cada una de las fuerzas es convertirla en dos componentes, una que vaya en dirección de X y otra que vaya en dirección de Y. Lo que vamos a tratar de hacer con las componentes es acomodarlas de tal forma que todas nuestras fuerzas o vayan en X o vayan en Y. Entonces, todas las fuerzas que estén inclinadas van a tener dos componentes. Una componente sería en esta dirección y otra componente sería en esta dirección. ¿Por qué esas dos componentes? Es por nuestra conveniencia, para que nosotros podamos acomodarlas y apilarlas todas en X y todas en Y. Todas las azules en X y todas las verdes en Y. Ahora, generalmente para poder determinar estas dos componentes tenemos dos maneras en las que suelen darnos la inclinación. Una manera es con un ángulo, que es como lo tenemos aquí. En ese caso, cuando nos lo dan con un ángulo, tendríamos que la componente en X sería 100. ¿Por qué? Porque 100 es el valor de la fuerza. Si la fuerza valiera 200, entonces pondríamos 200. Es 100 que multiplica al coseno del ángulo, en este caso teta. Y la componente en Y sería 100 que multiplica al seno del ángulo, en este caso teta. Cabe remarcar que esto cambiaría si el ángulo que tenemos no es el que está con respecto a X. Si tenemos nosotros otro ángulo, nos pueden dar este ángulo, que sería este de acá, que sería un ángulo con respecto a Y. Si nos dan el ángulo con respecto a Y, entonces la componente en X sería 100 que multiplica al seno de alfa y la componente en Y sería 100 que multiplica al coseno de alfa. ¿Por qué es esto? Los catetos dependen de dónde está colocado el ángulo. Es decir, si nosotros tenemos que teta es el ángulo, entonces el cateto adyacente de este triángulo es la línea azul. Si nosotros tenemos que alfa es el ángulo, entonces esta línea verde es el cateto adyacente. Como pueden observar, cambia dependiendo del ángulo que tengamos. Lo más común es que tengamos el ángulo con respecto a X y generalmente por eso suelen acostumbrarse a aprender estos, los que están en azul y verde. Sin embargo, cualquiera de los dos es correcto, tanto el que está en azul como el que está en naranja. Para generalizar esta explicación, vamos a poner que esta fuerza vale F, entonces la componente en X sería F coseno de teta o también sería F seno de alfa. La componente en Y sería F seno de teta o también sería F coseno de alfa. Cualquiera de estas sería correcto. Otra manera en la que suelen darnos la inclinación de nuestra fuerza sería cuando nos dan las dimensiones de un triángulo. No nos dan el ángulo, nos dan las dimensiones de un triángulo. Por ejemplo, nos lo pueden poner de esta manera, nos ponen la fuerza y nos ponen 3 y 4.
Es un ejemplo, nos pueden poner el valor que sea aquí. ¿Qué hacemos en esos casos? Tenemos dos opciones. Podemos nosotros calcular el ángulo que tenemos aquí y después hacer lo mismo que vimos hace rato. Pero generalmente cuando nos están dando las medidas, lo más conveniente es utilizar las medidas. ¿Por qué? Porque es más práctico. ¿Qué hacemos? Con este triángulo lo que vamos a hacer es sacarle la hipotenusa. ¿Cómo sacamos la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Nosotros si tenemos que la base es 3 y la altura es 4, entonces la hipotenusa o h va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos daría que h es igual a la raíz de 25. Esto nos daría que h es igual a 5. Es decir, la hipotenusa de este triángulo nos da 5. Ahora, para determinar las componentes, tanto en X como en Y de nuestra fuerza F, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente, y es muy sencillo. Para la componente que está en X, la azul, simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar el lado que está en X de nuestro triángulo y lo vamos a dividir entre la hipotenusa de nuestro triángulo. Es decir, sería 3 entre 5 y lo vamos a multiplicar por la magnitud de nuestra fuerza. La magnitud de nuestra fuerza es F. Entonces sería 3 entre 5 que multiplica a F. Para la componente vertical, simplemente tenemos que seleccionar el lado vertical del triángulo y dividirlo entre la hipotenusa. Entonces aquí tendríamos 4 entre 5 y lo vamos a multiplicar por la magnitud de la fuerza. En este caso es F. Y ahí tendríamos las dos componentes de nuestra fuerza, tanto la componente en X como la componente en Y. Si quieren comprobar esto, pueden recordar lo que vimos en la parte de los ángulos. Si nosotros observamos, este ángulo de aquí sería θ y entonces para la componente en X, si lo hiciéramos con el ángulo de manera normal, tendríamos que es F coseno de θ. Pero hay que recordar que el coseno de θ es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Esto nos daría igual a F que multiplica el cateto adyacente, que son 3, entre la hipotenusa, que son 5. Si se fijan, esto es lo mismo que lo que tenemos aquí. Por otro lado, de la misma manera, en el verde, si nosotros quisiéramos verlo con el ángulo, la componente en Y sería F que multiplica al seno de θ. El seno de θ hay que recordar que es el opuesto entre la hipotenusa. En este caso tendríamos F que multiplica al cateto opuesto, que el cateto opuesto es 4, entre la hipotenusa que es 5. Que tenemos 4 entre la hipotenusa que es 5. Hasta aquí ya vimos lo que serían las componentes de nuestras fuerzas en dos dimensiones, tanto cuando tenemos ángulo como cuando tenemos medidas. Independientemente del caso, podemos sacar las componentes.